El Conservatorio Plurinacional de Música ha estado en la vanguardia de la educación y la promoción musical durante más de 100 años. En este podcast descubrirás la historia detrás de nuestra institución, las inspiradoras historias de grandes músicos y artistas, análisis y opiniones de diversos temas relacionados a la música, consejos para dominar un instrumento y pequeños grandes secretos detrás de la magia que sucede en los escenarios. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para honrar la memoria de alguien que ha dejado una huella tan profunda en nuestras vidas. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a un profesor que no solo impartió conocimientos, sino que también dejó una marca indeleble en nuestros corazones y mentes. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra comunidad, pero su legado perdurará a través de las vidas que tocó y las mentes que moldeó. Bienvenidos al podcast del Conservatorio Plurinacional de Música, en nuestro episodio homenaje al maestro Oldrich Halas Vargas. Oldrich Halas Vargas fue un destacado compositor boliviano que comenzó a componer de forma autodidacta a temprana edad. Su debut como compositor ocurrió el año 1986, compartiendo un concierto con otros músicos. Luego continuó sus estudios en Europa, donde destacó con estrenos como su obra del Quintetos de Vientos en Praga o su tocata para cello en Luxemburgo. En su regreso a Bolivia en 1996, continuó su prolífica carrera, siendo reconocido con premios como el primer premio del concurso de obras pianísticas para niños en 1998. Además de su carrera como compositor, Halas también desempeñó roles académicos y organizativos en instituciones musicales bolivianas, donde su trabajo como formador, docente y autoridad académica se desarrolló a través de diversos cargos. Su obra se caracterizó por buscar una conexión más directa con el público y los intérpretes, siguiendo una corriente estética que busca el placer auditivo y la comprensión de la música contemporánea. Su producción se divide en 3 periodos: juvenil, europeo y boliviano, con obras que exploran las tradiciones y la música popular de su país. Halas dejó un legado importante en la música boliviana, siendo recordado tanto por su creatividad como por su contribución a la difusión y comprensión de la música contemporánea. Entre sus obras más destacadas tenemos Danzas profanas del Rey Pulca, que es una suite para piano sobre poemas de Óscar Alfaro. También Requiem para la selva amazónica, la cual es un requiem para flauta traversa, clarinete en si bemol, fagot, violonchelo y contrabajo, percusión y coro mixto. Podemos destacar también cantos líricos, opus 16 y opus 42, que son para voz y piano sobre poemas de poetas bolivianos, entre otros. Como parte del homenaje del maestro Halas, les dejamos un fragmento de la obra El entierro del pepino, opus 32A, con su versión para guitarra solista, ejecutada por Marcos Puña.
Ahora tenemos las palabras del profesor Juan Carlos Isa, quien fue colega del maestro Oldrich Halas. Para el conservatorio, el profe Oldrich ha sido una figura importante desde el momento en que empezó a trabajar, en principio como docente y director académico de la institución, en ese entonces secretario académico. Él fue el primer rector de la institución, ya que en 2013 él se aprobó en su gestión el cambio de personería jurídica o razón social del conservatorio, pasando a ser Conservatorio Plurinacional de Música, y en consecuencia él pasó a ser el primer rector de la institución. Su gestión fue importante desde muchos puntos de vista, no solamente desde el institucional, sino que justamente fue la gestión que consolidó de manera legal el que se pudiera tener la licenciatura en el conservatorio, ¿no? Entonces el decreto 1720 es quizá el logro más destacable de su gestión. Personalmente nunca he tenido la suerte de ser su estudiante. Sin embargo, los comentarios que yo ya escuchaba desde ese entonces de las clases del profe Oldrich es que eran clases muy buenas, muy bien preparadas, que obviamente el conocimiento del profe Oldrich se veía reflejado en cada una de sus clases, y sus estudiantes le tenían un aprecio muy particular a él y a sus clases, ¿no? A él como persona y a sus clases, porque les transmitía mucho conocimiento y sobre todo mucha pasión, específicamente hacia los aspectos históricos, que eran las materias en las que él más se ha desenvuelto. A nivel personal, yo tuve la oportunidad de conocerlo más profundamente durante los últimos 2 años, desde que retorné al conservatorio en 2022, y empezamos a entablar una amistad un poco más cercana. Y claro, cuando ya vino lo de su enfermedad, lo empecé a visitar con relativa frecuencia, tanto en el hospital como en su domicilio. Y lo que puedo rescatar, sobre todo de estas visitas, es que el profe Oldrich tenía un particular interés en que sus estudiantes, los que él había dejado a medias por motivos de su enfermedad, tuvieran una visión un poco más amplia sobre lo que implicaba estudiar música. Era muy natural que él tuviera un enfoque muy fuerte relacionado con la historia, pero él no solamente ha dado materias de historia, él ha dado materias de análisis en el pasado, ha dado también en el último tiempo la materia de organología y una materia denominada precisión musical, que es una materia que implementamos desde el año 2014 y que él empezó a dar, si no me equivoco, desde el año 2016, primero en básico y luego en superior desde el año 2019. No tengo referencias directas de cómo él dictaba estas materias, salvo evidentemente los comentarios que ya había mencionado de sus propios estudiantes, pero sí tengo una referencia directa de su manera de pensar, y que es lo que básicamente quisiera
dejar constancia en esta grabación, referido a cómo él percibía la música y cómo él quería que sus estudiantes compartieran con él esa visión de la música, independientemente de sus propias visiones. El hecho de disfrutar la música que escuchaba, de entender el contexto en el que esa música había sido escrita, compuesta, y obviamente también un enfoque muy particular hacia las interpretaciones. En las clases de historia también mucho más justamente de este enfoque, pero evidentemente haciendo un mayor énfasis en la parte histórica, mientras que en sus clases de precisión él trataba de enfocarse en que fuera sobre todo una audición un poco más libre, con ciertos direccionamientos, pero evidentemente más libre en el sentido de que cada estudiante tratara de expresar su visión sobre la música que escuchaban. Y también noté en él una especie de preocupación que lo afligía bastante con respecto de sus estudiantes o de los estudiantes del conservatorio en general, y era que justamente era como que muchas veces no le daban mucha importancia a aspectos que podrían ser para la mayoría sutiles, pero que en el fondo son bastante relevantes cuando uno estudia la música profundamente. Y es básicamente lo que él quería transmitirle a sus alumnos, ¿no? Esta pasión por la música y el poder estudiarla y analizarla profundamente, a pesar de que también tenía una visión un tanto menos tecnicista para algunos aspectos. O sea, le importaba menos el tecnicismo, no que no pudiera realizarlo, sino que le importaba menos el tecnicismo que cierto tipo de apreciaciones y conceptos que él quería dejar hacia sus estudiantes. Entonces, las charlas con él siempre eran muy, muy agradables y muy inspiradoras y motivacionales. Y claro, justamente semanas antes de su partida teníamos planeado hacer un podcast con él para que él mismo en persona, en una charla, pudiera transmitir sus preocupaciones, sus inquietudes hacia los estudiantes del conservatorio, a quienes siempre les ha tenido mucho aprecio, como también a sus colegas. Y claro, él seguramente no ha tenido el tiempo de despedirse de todos. Hemos sido muy pocas las personas en este último trance que hemos podido tener algún tipo de comunicación muy escueta con él, pero él realmente le tenía mucho cariño al conservatorio y a toda la comunidad del conservatorio en todo el tiempo que él ha estado, y ha sido una figura realmente muy relevante en la historia del conservatorio. Ahora vamos a tener algunas palabras de Susana Castellón, que fue quien conoció mucho más de manera personal al maestro Halas. Bueno, en el homenaje que están haciendo al maestro Ulrich Halas, como pareja, como novia, tal vez se podría decir hasta como esposa, por los años que hemos tenido de convivencia, puedo decir que primero como persona era una persona súper íntegra, muy, muy entregada a su profesión, con muchos valores. Él realmente hacía las cosas con la convicción de que quede una huella en cada una de las personas, ya sea a nivel personal como en mí, o a nivel académico como en sus estudiantes. Ulrich Halas, con 55 años de edad, tuvo una gran trayectoria artística. Él se formó en Alemania como compositor, y a partir de esa formación, incluso más antes, desde que él era muy chiquito, me contaba que él hacía como programas en televisión, muy enfocados en la música para niños. Siempre era como que su rama más sensible, hacer obras para niños. Posteriormente, a los 17 años, él tuvo su primera presentación de una obra del maestro Villalpando, el cual fue el mismo que tocó en piano la obra del maestro. Posteriormente, él ya fue a Alemania a formarse como compositor, y
luego ya pudieron ver sus variadas obras que él tiene, ¿no? Entre tantas obras que fueron tocadas a nivel internacional, como El ratón criollo, El entierro del pepino, el Waka Waka Concerto, algunos para piano, otros para guitarra. Y en cuanto a la parte académica, Oldrich Halas tenía una pasión increíble a la enseñanza, al querer que cada estudiante tal vez sea igual o mejor que él, y que no solamente vea la profesión como algo para tocar y nada más, sino que los alumnos tengan también el conocimiento de historia, de qué compositores están ellos interpretando, cuál es la reseña histórica de ese compositor, y todo basado en conocimientos, ¿no? de lo que es historia. Pero siempre su meta era de que el alumno no aprenda por aprender, sino que él en su vida profesional y cotidiana pueda hacer práctica de todo esto, lo que él les enseñaba. Por eso es que hacía unas clases tan dinámicas, tan bonitas y tan distintas a los otros docentes, y su metodología era esa, ¿no? O sea, que quede en la memoria del estudiante a través del juego, a través de la diversión, a través de preguntas, de folletitos, ¿no? Con preguntas o no sé, pues cosas así, de juegos dinámicos que él hacía, que cada uno de los estudiantes lo deben recordar. Entonces, en este homenaje yo rescato mucho todo eso, lo que he explicado, que espero que todos los estudiantes realmente se formen, pero se formen con todas las ramas del conocimiento, no solo como músicos, sino también como conocedores, que sepan lo que están haciendo, que investiguen, que lean, porque realmente eso les va a llevar al éxito como tenía el maestro Oldrich Halas. Espero que realmente este pequeño mensaje de una persona que ha convivido con él les pueda servir a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el episodio y no olvides compartir el programa con personas a quienes podría ser de utilidad. Agradecemos a nuestro equipo de producción, quien hace posible la emisión de este programa.